Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Flutter, donde vamos a hacer una app de lista de tareas con todo lo que hemos aprendido. A ver si os gusta, os estoy mostrando el resultado de nuestra aplicación final, donde vamos a hacer uso de todo lo aprendido hasta ahora. Y para comenzar con este vídeo, esta aplicación de lista de tareas, bueno, tenemos aquí nuestra aplicación ejemplo. Acabamos de crear nuestra aplicación vacía. Voy a limpiar un poco, voy a quitar comentarios y voy a quitar las clases. Voy a primero ponerle un título, llamar lista de tareas. Vamos a borrar estos comentarios y voy a ahora, pues bueno, en vez de la clase my homepage, que es la que viene por defecto, yo voy a crear una clase, voy a decir que va a ser lista de tareas y voy a borrar pues todo el código que viene y voy a empezar pues prácticamente eso, desde cero mi app. Lo primero que tendré que hacer pues es definir esa clase que he dicho lista tareas. Lista tareas es una clase que va a ir variando, con lo cual deberá heredar de stateful widget en este caso. El comportamiento, las listas de tareas variarán, o sea, va a variar la vista de esa clase, con lo cual podemos hacer que herede stateful widget en vez de stateful, o sea, statelet widget. ¿Vale? Al ser stateful widget, pues tengo que sobreescribir el método que sabemos todos, o sea, tengo que hacer que cree un estado, ¿vale? Para ello pongo stateful widget y el método que eso tengo que sobreescribir el método createState, crear estado, ¿de acuerdo? Ahora pues simplemente voy a devolver un nuevo widget, pero un widget de estado, en este caso lista tareas state. Lo voy a llamar, le voy a añadir state para distinguirlo de la lista de tareas. Ahora empezaría a definir ese nuevo widget que ya he invocado anteriormente. Voy a definirlo, que es la lista tarea state, que obviamente pues bueno, va a heredar de un stateful, o sea, de un state, perdón, que en este caso un state de lista tarea. Esta es la habitual que hemos hecho en el vídeo de stateful widget, lo podéis ver. Hicimos un ejemplo bastante parecido al de hoy, aunque hoy es mucho más completo. El primer atributo que va a tener pues va a ser una lista de tareas. Pero tarea es una clase que aún no he definido. O sea, estoy definiendo aquí que voy a tener un atributo que es una lista de tareas. Me va a tocar definir la clase tareas. Para ello doy aquí, nuevo fichero, el lib, un fichero Dart. Y voy a crear mi clase tarea.dart. Voy a crear ahora una nueva clase llamada tarea. En este caso va a estar compuesta de dos atributos, un nombre y un estado. Ambos los voy a poner de tipo cadena, es tipo string. El nombre de la tarea, bueno, voy a poner pues eso, en qué consiste la tarea, y en estado pues voy a poner si está completada o no, la utilizaré para eso. Y voy a conocer ahora los correspondientes, bueno, primero voy a definir obviamente su constructor, this.nombre y ahora this.estado. Recordad que el subrayado, el carácter subrayado delante del nombre de un atributo o de un método indica que es privado en Dart. Pero voy a hacer correspondientes getter y setter, o sea, los métodos get y set que debería tener. Pues hago mi correspondiente get nombre. Ahora voy a hacer el correspondiente get estado. Al ser privado, tanto nombre como estado, pues tengo que hacer unos métodos públicos get y set, pues para que me devuelva esos valores o para modificar esos valores. Esto es programación orientada a objetos habitual. Ahora vamos a definir el set de nombre, que en este caso, bueno, voy a ponerle una pequeña condición. Simplemente no voy a admitir nombres de más de 255 caracteres. Así que te debería comprobar la longitud. Compruebo que es menor o igual a 255 y entonces pues simplemente hago el set, hago que el parámetro que se pasa a este set pues sea el valor que toma a partir de entonces el atributo nombre. Y voy a hacer lo mismo para estado, pero aquí no voy a poner ningún tipo de condición. El set de estado
va a hacer que el parámetro que se pase, el nuevo estado, pues se lo voy a asignar a la variable, al atributo que hay privado, estado. Con esto, pues bueno, puedo volver aquí a mi fichero main.dart, importo ese nuevo fichero que he definido. Para ello, ¿veis? Package, lista tareas, tarea.dart. Esto hace que ya, a partir de, ¿veis? Como ha dejado de estar subrayado, ya no muestra error al utilizar la clase tarea, porque ya está definida. Con lo cual ya puedo utilizarla, pero a partir de ahora, pues perfectamente. Bueno, vamos a seguir con mi correspondiente override, porque vamos a redefinir de nuevo un método. Estamos en este caso en un método, en una clase que hereda de state, pero vamos a hacer el método build. Me vuelvo a poner ahí para que me coja el autocompletar. Tenemos el método build, que devuelve siempre un widget. Y aquí es donde vamos a desarrollar, pues bueno, lo que va a devolver, lo que va a mostrar por pantalla este widget. Vamos a hacer un return. Estamos dentro de una clase ya material app. Pues normalmente dentro de una clase del material app lo siguiente que debemos devolver es un widget scaffold, como bien sabéis de los ejemplos anteriores. En el app bar, en la parte superior, pues pongo un objeto de tipo app bar, donde su título pues va a ser un texto, en este caso el texto va a ser lista de tareas. Y ahora vamos, pues bueno, con el body, o sea, con el cuerpo de ese esqueleto de una aplicación de tipo material. Voy a poner un list view, llamamos al método builder que vimos anteriormente. Recordad que aquí normalmente tenemos que poner siempre dos atributos, el item count, que son el número de elementos que va a construir, que va a mostrar ese list view. En este caso, pues tenemos nuestra lista de tareas, pues va a ser la longitud que tenga la lista de tareas. Y el item builder, pues item builder. Pero al poner la lista de tareas, que poner la longitud, hay que pensar aquí que, bueno, también puede ser que en un momento valga nulo. Ahora lo vamos a retomar porque tenemos el caso en que todavía la lista de tareas no tenga longitud, que sea null. Ahí podríamos tener un posible error que ahora vamos a ir corrigiendo. Por lo pronto voy a continuar, dejo para posteriormente, pongo el item builder, vamos a tener el contexto como parámetro de entrada y la posición del elemento que voy a mostrar, lo habitual. Ahora, pues bueno, lo que tengo que construir es la vista para cada una de esas posiciones. Para ello, primero cojo y digo el ítem, o sea, creo aquí una variable final con el ítem, que es el elemento de lista tareas de la posición correspondiente a posición, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, el elemento ese de esa lista lo guardo en esta variable final, casi una constante, una variable que solo se le asigna valor una vez. Lo guardo ahí. Ahí tendríamos el valor que nosotros vamos a mostrar. Recuerdo que es un objeto. Voy a arreglar lo que os he dicho antes. Bueno, vamos a poner que si lista de tareas es null, o sea, quiere decir que es la primera vez, todavía no está inicializada, nosotros la vamos a inicializar previamente para prevenir errores. La voy a inicializar pues a una lista vacía. Con lo cual, pues simplemente, si es lista tareas, me lo he puesto en un sitio incorrecto, claro, tiene que estar obviamente dentro del método build, lo había sacado, aquí no. Aquí vuelvo a escribirlo, si la tarea es igual a null, pues entonces vamos a inicializarla, como he dicho, a vacío. Hay una lista vacía. Con lo cual ya no tendríamos problemas en este item builder, que llamaría a posición y que nos devolvería, pues estaríamos intentando hacer una posición de un objeto que sería null en ese momento. Bueno, pues vamos a devolver, en este caso, un gesture detector, porque voy a hacer una cosa. Quiero que cuando se pulse sobre una tarea, la edite. Entonces, o sea, por un lado la muestre, pues entonces vamos a poner
aquí el de Step Detector, y en OnTap, cuando se toque, pues vamos a hacer que se edite la tarea que vamos a mostrar. O sea, tenemos que ir pensando en el futuro. Para ello, pues bueno, voy a crear un método privado llamado editar tarea, que además estoy pensando que voy a utilizarlo tanto para crear como para editar tareas. Entonces le paso pues, la lista de tareas, obviamente. Le voy a tener que pasar el propio objeto y la posición. ¿Por qué paso este objeto? Que es un poco la clave de todo esto. Porque en edita tarea voy a modificar al propio objeto que estoy trabajando ahora mismo. Porque lista de tareas es un atributo suyo. Entonces la única manera para hacer esto es pasarle como objeto, al objeto como parámetro. Y ahora aquí en Child, pues sí es donde pongo el objeto que se va a mostrar. En este caso vamos a poner un objeto dismissible porque si se arrastra vamos a hacer que deje de mostrarse, que desaparezca, que se borre esa tarea. Importante, tiene que tener una clave. En este caso pongo aquí el nombre del ítem. Recordamos que tenemos el get y el set. Y cuando se produzca ese onDismiss, cuando pues nosotros vamos a llamar al método borrar, donde claro, bueno, lo voy a hacer, lo voy a llamar eliminar y vamos a definirlo. Tengo aquí métodos que he puesto, pero que ahora mismo todavía no he definido. ¿De acuerdo? Ahí, como tengo el método de editar y el método eliminar. O sea, editar tarea y eliminar. Vamos a definir el método eliminar. El método eliminar, bueno, pues he puesto ahora mismo que paso la posición. Claro, necesito pasar la posición para saber qué elemento, qué objeto de la lista tarea es el que tengo que eliminar. Con lo cual vamos a pasar un atributo que va a ser de tipo entero y pues simplemente lista tareas, pues voy a borrar el elemento que corresponda con esa posición. Así que this.lista tareas y pues borramos de esa posición. Ahora, esto es importante. Estoy anotando aquí porque, claro, cada vez que yo cambie la lista de tareas, debe refrescarse la vista en pantalla. Entonces, yo voy a crear el método donde vamos a modificar el estado, lo voy a llamar actualizar ListView. Actualizar es el lista de tareas, que es realmente donde se cambia el estado. Voy a definirlo. Simplemente lo que va a hacer es actualizar ListView. Tengo que hacer el setState. Recordad que cuando tenemos el stateful widget nos obliga a que haya una parte con el setState cuando se modifica el estado y forzamos a que se vuelva a pintar, que se vuelva a mostrar por pantalla, que se construya de nuevo la vista. Entonces, lista tareas es igual a lista tareas. O sea, las modificaciones que haya en la lista se toman y se vuelve a pintar la pantalla, se vuelve a renderizar con esos cambios. Para eso he creado el método actualizar ListView, que voy a llamarlo pues cada vez que haga eliminar, que haga insertar, que haga cualquier tipo de cambio sobre la lista de tareas, pues voy a llamar al método ListView. O sea, actualizar ListView. A ver, tengo todo esto en rojo, eliminar posición. Vamos a ver. Claro, se me había olvidado, lo había puesto mal escrito. Obviamente tengo que poner primero, tengo que crear el método de definir en el que va a tener como entrada direction, que en este caso yo no voy a utilizar, va a ser para ambas direcciones, pero definir primero el método que tiene como atributo direction y entonces ya llamo dentro al método eliminar. Estas son las cosas de ir trabajando en directo. Y es normal que ocurran. Ocurrirán seguramente más errores durante la programación. Bueno, tenemos ese dismissible que va a contener a su vez a una tarjeta, a un objeto de la clase card. Le voy a poner unos márgenes para que tenga, voy a poner por todos los bordes que tenga un margen
de 1, para que se... Le voy a poner elevación, esto lo que va a provocar es que tenga un poco de sombreado, esa tarjeta va a tener un poco de sombreado, le voy a poner un 2.0, y dentro, pues bueno, ahora toca realmente lo que voy a mostrar. Y voy a crear una clase nueva, un widget nuevo, ficha tareas, que obviamente ahora mismo, ficha tarea, mejor dicho, es singular, no tiene nada. Voy a poner los parámetros que le voy a pasar, le voy a pasar el título y el estado de la tarea, pongo ahí, veis, los atributos, los parámetros, mejor dicho, del método. Es un método que ahora mismo está en rojo porque no he creado, no existe ese widget, y que si yo le pasaría eso ya, o sea, eso me está forzando que vamos a definir ahora ese widget. También tenemos que definir, tengo por ahí también en rojo, ese método. Pues vamos a crear ese widget. Para eso creo un nuevo fichero Dart, lo llamo fichar-tarea.dart, entendamos la clase que contiene. Y bueno, lo primero que debería hacer, ya que es un widget, pues voy a importar la clase de material, donde tenemos el diseño, las clases que nos sirven para hacer el diseño de material. Para ello el package flutter material.dart. Y ahora pues voy a definir esa clase ficha tarea, que va a ser, pues bueno, sabemos que es un widget, pero en este caso pues no va a cambiar su estado. O sea, se muestra el widget y simplemente ese estado no tiene más complicación. Recuerdo que hemos definido en otro sitio que al constructor le pasábamos dos parámetros, el título y el estado. Pues eso tenemos que hacerlo ahora, corresponder aquí. Yo le voy a añadir también que hace falta la clave, que sabéis que no se pasa luego, pero ayuda a identificar al objeto. Bueno, paso el título y el estado, con eso concordaría en número y en tipo con lo definido anteriormente. Voy a llamar al constructor de la clase ancestro, de la clase padre. Y bueno, ahora tendría que definir, porque no he definido como atributo tanto título como estado. De tipo final, como no va a variar en ningún momento, pues defino ambos. Y con esto ya tendría el constructor de esta clase ficha tarea, de este widget que hereda de este inlet widget. Sabéis que con este inlet widget pues voy a tener que redefinir el método build. Vamos a ello. El método build, que lo que va a mostrar dentro de una tarjeta, pues bueno, va a mostrar ese nombre de la tarea y el estado. Para ello voy a utilizar un padding, simplemente para que entendáis, ahora mismo muy sencillo, lo que tengo en la cabeza es mostrar en la primera línea el nombre de la tarea y debajo el estado, cuando esté completada. Pero voy a ponerle un padding, voy a poner un padding grande de 15 para que no se pegue a los bordes de la tarjeta, que tengamos espacio alrededor. Y ahora, pues bueno, ya puedo empezar a trabajar. Me ha dejado un espacio, un aire alrededor de esos textos. Voy a definir una fila. Y sabemos que la fila va a tener como children una lista de widgets. Y dentro de esta lista de widgets, primero voy a meter un objeto de la clase expanded, un widget de expanded, que ya lo hemos visto, que lo que va a hacer es que el tamaño se ajusta al espacio disponible. El tamaño del objeto se va a ajustar a ese tamaño. No voy a tener problema de que se salga. Y ahora dentro, pues sí, puedo hacer ya un hijo, una columna, para poner esos dos textos uno debajo de otro. En primer lugar, pues bueno, pongo el eje de alineación que os voy a inicializar en el inicio. Van a tener el mismo inicio, van a estar alineados, en este caso a la izquierda, los objetos que componen este children, que va a ser pues una lista de widgets, ¿veis? Que vamos a tener alineado. Entonces, bueno, pues simplemente text. Aquí vamos a mostrar el título. Bueno, le voy a dar un poco de formato. Voy a poner que como máximo ocupe 2 líneas ese texto, ¿vale? Voy a hacer que, bueno, si ocupase más, pues, podríamos poner también aquí para que no rompa el diseño, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, la elipsis, ¿vale? Para que no muestre entero, que se ajuste a ese tamaño, que corte de una manera suave ese texto. Vamos a poner, por ejemplo, no sé,
de tamaño, quizá, pues bueno. Aquí se pueden tomar todas las propiedades que queremos. Veremos en el próximo vídeo mucho más sobre estas cosas. Pero algo voy a poner de texto, un poco el estilo. Voy a poner un tamaño un poco mayor. Vamos a ponerle de 20 puntos. Para que el nombre de la tarea resulte un poco más llamativo. Y bueno, debajo va ahí el texto, el de si está completada o no. Entonces, tenemos que tener claro que eso es el estado, texto estado, pero voy a darle un formato pues un poco, en este caso, distinto. Mira, voy a poner, de estilo voy a poner que tenga el mismo color, va a tener el azul que tiene ahora mismo la barra, vamos a coger lo que se llama el color principal, hablaremos de los themes en un próximo vídeo. Entonces, voy a mostrar que el texto sea del color que tenga la barra y voy a hacer que sea en letra cursiva. Para ello, el font style. Pongo font style.italic. Con eso consigo pues, simplemente que ese texto se va a mostrar en cursiva. Y de color, pues, lo que se llama el color principal, que en este caso es el azul, que es el color por defecto. Para ello cojo el color principal del tema, del que hablaremos en el próximo vídeos. Entonces, primary color. Entonces siempre va a tener el texto que va a tener el mismo color que tengamos definida la app bar. O sea, en este caso la app bar es azul, pues va a tener este color. Y el tamaño de la letra pues un poco más pequeña que el título. No puede ser que el estado tenga más tamaño que el título de la tarea. Lo voy a poner a 15. Esto creo que está todo. Ahí tenéis la estructura de cómo se me está quedando la clase. Compruebo los puntos y comas, compruebo todo. Creo que no tiene ningún tipo de error la clase. Y volvemos a la clase principal, donde, bueno, sí, lo primero que tengo que hacer es importar esta clase que he definido. Para ello importo package, lista tareas, que es como se llama mi paquete, y ficha tarea. ¿De acuerdo? Ahí está en rojo. A ver. Sí, simplemente me faltaba el punto y coma. El error más común, pues bueno, me ha sucedido a mí también. Y bueno, pues ya no tenemos que tener lista tareas, ¿veis? Ya no existe y ahora nos queda edita tarea. De edita tarea, ¿veis? Le paso la propia lista de tareas, le paso el propio objeto, ficha tarea, para que pueda modificar la lista de tareas en otro widget, en otro método, ¿vale? Entonces, vamos a poner, tengo que pasarle, hemos dicho, el objeto de la propia lista de tareas. Pensad que vamos a llamar a una nueva clase, o sea, un nuevo widget, es lo que estoy pensando. Aquí paso una tarea, pero voy a parearlo. Estoy pensando, voy a pasar siempre una tarea, la lista de tareas, el objeto de la lista de tareas, que para eso es el list, y la posición, ¿vale? Me va a servir esto para cuando yo quiera crear una tarea, porque le voy a pasar en ese caso un objeto vacío. ¿Pero qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? Pues simplemente vamos a recurrir a poner otra pantalla. Para eso Navigator Push, el contexto, context, y voy a meter, recordad, material page root. Vamos a crear una nueva pantalla que va a estar encima de esta. Builder. Tenemos el contexto, el objeto del contexto en esta función anónima, este método anónimo. Y vamos a llamar a un nuevo widget, en este caso, que voy a llamar nueva tarea, porque voy a utilizarlo tanto para editar como nueva. Voy a utilizar el mismo formulario. Esto es un pequeño formulario que vamos a crear. Bien, paso la tarea, voy a pasarle el título, porque como voy a utilizarlo para las dos opciones, para editar y para crear, le voy a pasar el título que va a poner arriba. Le paso el objeto y la posición, ¿vale? Y aquí, bueno, lo que haré luego es distinguir cuando se pasa para editar y cuando se pasa para crear uno nuevo, la posición.
porque vamos, cuando se crea nuevo no hay ninguna posición. Y automáticamente actualizar list view, que es lo que hemos dicho. Bueno, tenemos rojo nueva tarea, porque obviamente no lo hemos definido hasta ahora. Así que es lo que nos va a tocar, definir ese widget que se va a mostrar cuando pulsemos sobre cualquiera de las tareas. O sea, cuando pulsamos sobre las tareas voy a hacer que se edite esa tarea. Con lo cual paso la tarea, paso esa lista de tareas, paso la posición de la lista de tareas que voy a modificar y voy a pasar también el texto que va a mostrar esa pantalla. Voy cuadrando, que antes estaba pasando la lista de tareas enteras, ya simplemente paso la tarea, paso la lista de tareas y paso la posición. Y ahora pues no tengo nada en rojo, se supone que no tengo nada en rojo, nada más que nueva tarea, que todavía pues no está definido ese widget, con lo cual vamos a hacerlo, vamos a crear otro objeto, o sea, otra clase Dart, otro fichero Dart, que voy a llamar nueva tarea.dart. Y ahora, pues bueno, simplemente voy a tener que definirla. Pues empezamos, pues bueno, importo el package Flutter Material Dart, porque estoy haciendo diseño basado en material, como es normal. Voy a poner ahora la clase nueva tarea, que va a ser un widget. Hemos puesto el material, que va a heredar, en este caso, va a ser un stateful widget, porque va a ir variando su comportamiento. O sea, vamos a tener que controlar ese texto que se va a introducir, ¿vale? Pues será una stateful widget, y como es una clase stateful widget, pues como hicimos anteriormente, ya sabemos que vamos a tener que crear el estado y la correspondiente clase, el widget del estado. Vamos a ello. Primero, pues estoy creando los atributos que he definido previamente el constructor. Ya antes he dicho los atributos que le iba a pasar, pues aquí voy definiéndolos. Tengo una tarea, un objeto de la clase tarea, una cadena para el título de la bar, la lista de tareas y la posición que se me pasa. Y aquí ahora voy a jugar, porque esto es interesante. Voy a utilizar el concepto del parámetro por defecto. O sea, estoy poniendo tarea, el constructor lo estoy poniendo con la tarea, con la cadena del título, la lista de tareas, y voy a jugar con los parámetros por defecto. Voy a poner que por defecto, si no se pasa ese parámetro, la posición va a ser -1. Esto lo voy a utilizar para cuando sea editar una nueva tarea. Cuando sea editar una nueva tarea, obviamente no puedo pasar la posición, no existe la posición que voy a editar. Entonces, en ese caso va a valer -1 y voy a saber perfectamente de esa manera si se está editando o si se está creando una nueva tarea. ¿De acuerdo? Esto es un truco muy bueno, o sea, es la manera de aprovechar ambas cosas. ¿Veis? Tengo que heredar, o sea, tengo que importar, perdón, la clase tarea. Y lo que os digo, cuando yo llame a esta nueva tarea y no le pase la posición, pues va a valer -1. Y de esa manera voy a distinguir fácilmente si se está editando o creando una tarea. Bueno, vamos a crear ahora el widget de estado. Sabemos, bueno, pues state y ahora nueva tarea. Lo que busco, como he dicho, es en una sola pantalla, en este caso en un solo widget, pues que me sirva tanto para editar como para crear nuevas tareas. ¿Vale? No tiene mucho más. Voy primero, pues bueno, a sobreescribir el create state. Sabéis que bueno, que tenemos que hacerlo siempre. Donde voy a llamar a esa nueva tarea state que acabamos de definir. Simplemente va a devolver un objeto de esa nueva tarea state, donde voy a pasar pues los parámetros que se le han pasado previamente a la clase nueva tarea. O sea, simplemente los mismos métodos los mismos parámetros que tiene el constructor de nueva tarea, pues los va a tener nueva tarea state, para poder tener todos esos datos, tener todos esos parámetros en este nuevo widget de estado. Bueno, pues entonces aquí lo que tengo que hacer ahora es pues definir esos atributos para hacer su correspondiente constructor.
Y ahora vamos a definir el constructor, ¿veis? Pasándole esos 4 parámetros que ya han tenido anteriormente en su constructor el widget nueva tarea, la clase nueva tarea, pues los va a tener también nueva tarea state, el widget de estado de nueva tarea. ¿Veis? Con esto paso toda la información que hemos pasado a nueva tarea, pues pasa a nueva tarea state. Y ahora, pues como hemos hecho anteriormente, pues bueno, tenemos que redefinir pues los métodos que necesite. Pero antes de eso, voy a definir un text editing controller. Y esto sí es importante porque necesitamos un controlador para poder utilizar un campo de texto. Esta es la manera en que se hace. Necesitamos un controlador que va a ser el que vamos a poder llamar cuando se produzcan cambios en ese campo de texto, pues vamos a necesitar tener ese objeto. Y ahora ya, si hago el método build, en el método build vamos a mostrar, pues bueno, la parte superior voy a poner para que un icono con que se pueda cerrar, etcétera. Ahora vamos a ir viendo. Lo primero que hago es tarea controles.text es igual al nombre de la tarea. O sea, si estoy editando o creando que voy a pasar un objeto en vacío, lo primero que se va a mostrar en la pantalla es que tarea controles va a valer lo que se ha pasado como en la tarea que vamos a editar, o si estamos creando va a ser valor vacío. Voy a devolver un scaffold y en este scaffold, bueno, la clave, ya sabemos que opcionalmente, pero en muchos casos es necesaria, y voy a poner que sea la clave global en este caso de del scaffold state, ¿de acuerdo? De esta manera vamos a identificar de manera única y unívoca esto. Ahora voy a poner una bar arriba. En el bar lo que voy a poner es el icono de cerrar, una cruz, para que si se pulse, se cierre esta pantalla y volvamos a la anterior, a la de la lista de tareas, ¿de acuerdo? Y luego voy a poner un campo de chequeo para comprobar si la lista está completada, que se marque, el campo de texto para poner el nombre de la tarea y un botón de guardar, ¿vale? En el caso de que se esté dando de alta la tarea, no va a ser necesario que aparezca todavía ese campo de chequeo, de comprobación de si está completado o no la tarea. Cuando uno pone una lista de tareas, la primera vez que pones una tarea es porque no la tienes completada, ¿vale? Entonces ahora ahí haremos un pequeño truco para que aparezca o aparezca un hueco en blanco. Vamos primero con el app bar. Aquí en el leading es donde voy a poner ese gesture detector para comprobar si se pulsa ese icono. Entonces en el child voy a poner el icono, voy a poner el icono de cerrar, y como opción, cuando se pulse, pues simplemente vamos a sacar del objeto navigator esta pantalla, como vimos anteriormente. O sea, vamos a hacer lo que se llama el método pop para sacar de esa pila que es el objeto navigator esta pantalla, y lo que va a provocar es que volvamos a la pantalla anterior. Voy a llamar a actualizar, o sea, lista tarea state que la hemos ido pasando, pues puedo de esta manera llamar a actualizar list view y actualizo la vista anterior de esta manera. Esta es la importancia de pasar ese objeto dis que pasábamos como parámetro, pues por poder hacer este tipo de operaciones ahora. Bueno, esa es la app bar de este scaffold. Y vamos ahora con el body. Bueno, primero el título que le vamos a poner aquí. Text título. Que ya sabemos que va a diferenciarse en si es editar o si es crear una tarea. Y vamos con el body. El body, pues, lo que os he explicado. Primero vamos a poner un objeto para checar pues, si está completada la tarea. Luego el campo de texto. Y por último, un botón. Eso lo voy a poner para que esté en vertical. Creo un objeto column. ¿Vale? Que hemos utilizado anteriormente. Sabéis que me permite hacerlo entonces verticalmente. Como children, pues bueno, va a tener una lista, obviamente, de widgets.
voy a poner un padding, como hicimos antes, para que haya espacio alrededor de estos textos y que no se peguen a los bordes de la pantalla. Entonces voy a poner, en este caso, bueno, quiero que sea a la derecha. Voy a poner uno grande para separar el contenido de la derecha. Y el child, en este caso, pues bueno, estamos definiendo dentro de este widget, pues voy a poner aquí una clase. Mira, voy a hacer, si está editando, vamos a mostrar lo de completar, vamos a mostrar ese casilla de verificación de si se está completando, si se ha completado o no, o si no, no voy a mostrar un hueco en blanco. Está editando esta clase, va a ser un método que me va a devolver un objeto booleano. Vale, entonces, simplemente, ¿cómo sé si estoy editando o estoy creando un objeto? Muy sencillo, vamos a hacer uso de esa posición que pasamos anteriormente. Si posición es -1, sabemos que estamos creando un objeto. ¿Vale? Entonces, voy a poner de primera que editando es false y voy a comprobar si la posición es igual a -1. ¿Vale? Si la posición es -1, sabemos que estaríamos creando el objeto. Devuelvo el objeto, devuelvo el booleano editando. Y entonces aquí lo que hago es la comprobación, ¿veis? Esto que estoy haciendo aquí, esta manera del if-else resumida, que tenemos que en casi todos los lenguajes, que utilizamos el símbolo de interrogación y luego los dos puntos para una opción u otra. O sea que está editando. Si se está editando, vamos a poner un checkbox liststyle, vamos a poner esta clase que nos va a permitir marcar si se está completando, y en caso de que no estemos editando, o sea que estamos creando un objeto nuevo, pues voy a poner ahí un espacio en blanco que no voy a querer que se ocupe, ¿vale? Esa es simplemente mi idea. Poner en un caso, otro pongo los dos puntos, y en este caso, pues bueno, pues pongo un contenedor. Voy a poner si no se ejecuta. Ahí, bueno, voy a poner los dos puntos aquí abajo para que sea más fácilmente la lectura. Entonces pongo que tenga ese contenedor una altura de 2 líneas, ¿veis? Para hacer que ocupe lo mismo si está el checkbox o si no está. ¿Vale? Entonces en el checkbox voy a poner un texto, simplemente como texto voy a poner completada para que se marque si está completada la tarea. Y ahora el valor, pues vamos a poner el valor que se va a ir mostrando. Voy a poner un booleano, voy a llamar marcado, no está definido, con lo cual pues lo voy primero a definir como atributo de esta clase. Entonces, marcado lo que me va a servir es para indicar y tener almacenado si el usuario dice que está ya acabada la clase, o sea, está completada la tarea o no. Lo voy a inicializar a false, ¿vale? Porque de primera, claro, ninguna tarea, lo que he dicho, de ninguna tarea de primera. Cuando se crea, obviamente, si tú tienes una app de una lista de tareas, cuando tú incluyes una lista de tareas, la tarea no puede estar acabada. O sea, se supone que va a hacerla en el futuro, ¿vale? Entonces, el valor que va a tener ese checkbox va a ser el que tenga el marcado, ¿vale? Ahora bien, cuando se cambie, o sea, cuando cambia ese valor, se produce este evento, el que tocamos. Entonces, ese valor que se muestra, si se hace en el checkbox, se muestra, vamos a cambiar aquí el estado de esta pantalla. Aquí está el correspondiente set state, que era obligatorio que tuviésemos. Y entonces lo que voy a hacer es que marcado, pues pasa a ser lo que valga valor. O sea, si está checado, o sea, si está, se le ha hecho en el check del checkbox, pues entonces marcado estará, y si no, no. ¿Comprendéis? Este es el truco que estoy utilizando para almacenar si la clase está completada o no. Luego esto lo convertiremos en una cadena. Pero ahora mismo simplemente estoy creando esta vista con el checkbox para marcar si la tarea está terminada, está completada o no. En caso de que sea la primera vez que estemos creando, pues simplemente hemos puesto este correspondiente container, ¿vale?, que va a ocupar su espacio. De esa manera va a ser transparente. Y ahora pues me queda poner el texto para que se incluya ese texto, ese campo de texto para poder poner el nombre de la tarea. Meto un padding, también como
hecho anteriormente. El write era para hacer que el texto no estuviera pegado al checkbox en la parte derecha. En este caso sí pongo un padding por todos lados de 15. Y dentro, pues bueno, de ese padding, pues voy a poner un text field, ¿vale? El campo de texto, cuyo controlador va a ser el controlador que hemos definido anteriormente, tarea controller. Como decoration, pues bueno, de este campo de texto, pues vamos a poner que tenga como etiqueta, vamos a poner, bueno, tarea. Le voy a poner también una pista, un texto de estos de pista, hint, que simplemente es el que se muestra mientras no se está editando. Cuando se edita, pues por ejemplo voy a poner ejemplo, aprender Flutter. Entonces nos va a mostrar como primera ese texto, hasta que nosotros pulsemos sobre él para escribir. Cuando se cambia ese texto, cuando el usuario teclee algo, pues simplemente ese valor de entrada, ese cambio que se está produciendo, pues yo lo que voy a hacer es llamar a actualizar tarea, ¿vale? Que ahora mismo no está definido, donde voy a hacer, pues bueno, que vaya cambiando ese texto nuevo, simplemente va a ser el texto de ahora que va a tomar la tarea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir ese método. Va a ser un tipo void, no va a devolver nada, voy a llamarlo actualiza tarea, no tiene ningún parámetro, y lo que voy a hacer es que el texto que hay dentro de ese campo va a ser el que paso a tarea.nombre, o sea que tarea.nombre es igual a tareacontroller.text. Ahí está la labor que hacen los controladores de este campo de texto. Con esto, pues yo cuando el usuario, tal como va escribiendo en el campo de texto, pues ese campo de texto va pasándose, va actualizando esa tarea que estamos creando o editando. Y una vez hecho esto, pues solo me quedaría a mí definir el botón de guardar. O sea, tendríamos que, para poder guardar esa información de la tarea. Vamos a poner también un padding, otro padding de 15 alrededor de todos los lados, los 4 lados del objeto. Y aquí voy a poner un elevator button, o sea, un botón elevado que va a tener sus bordes, que no va a estar a ras del suelo, no va a ser un text button. Va a tener como hijo el texto guardar, y cuando se pulse, lo que voy a hacer es guardar, o sea, pasarle esos valores que tiene ahora mismo aquí a la clase. Entonces voy a llamar a setState. Tenemos que mediante, como se va modificando el texto, y cuando se va modificando inmediatamente se modifica el texto del objeto, pues nosotros ya tenemos ahí una parte hecha. Vamos a hacer el setState y directamente voy a llamar a un método privado llamado guardar. ¿Qué voy a definir ahora? En rojo, siempre que estoy trabajando de la misma manera, estoy intentando que el código quede medianamente limpio, aunque no lo voy a conseguir del todo seguro. Pero voy a definir un método privado, void guardar, que no tiene tampoco ningún atributo, ¿de acuerdo? Y cuya misión es comprobar eso. Lo que voy a comprobar es primero si se está editando o no. ¿Por qué? Porque si se está editando, lo que tenemos que sobreescribir es el elemento que está el de la posición que nos han pasado. Si está marcado, quiere decir que está checado. Entonces, en la tarea estado voy a poner que sea completado. O sea, esa cadena donde guardábamos el estado, si se ha checado que está completada, el texto va a ser completada. Si no está marcado, pues la tarea de su estado, pues simplemente sería cadena vacía, no hace falta ponerlo. Se supone que una vez que está completada, pues ha quedado completada y ya está. Bueno, mejor lo voy a poner así. Inicializo tarea estado a cadena vacía, y si se ha checado que está completada, paso el estado a completada. Así, si alguien ha marcado por error completada y vuelve a no ponerlo, pues quedaría bien. Y como nombre, pues ya está. El nombre de la tarea, pues simplemente el nombre que tiene en ese momento tareacontroller.text. Con eso tendría mi elemento, mi
o sea, guardar, empezaría a hacer su función. Y para no hacer el vídeo más largo, vamos a cortar aquí, vamos a dividir esta aplicación en 2 vídeos, así que continuaremos y finalizaremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que tengáis interés en ver el próximo vídeo, así que os espero ahí. Saludos a todas y a todos.